nos está invitando a la oración. San Pablo nos está diciendo en la segunda lectura, la carta a los Colosenses: por la fe en Jesús han resucitado ustedes a una vida nueva. Así ha dicho San Pablo, por la fe en el Señor. Y esa fe que hemos recibido en el bautismo, todos hemos sido incorporados a una misma fe y todos hemos muerto, dice San Pablo, con Cristo. Bien, entramos entonces hoy con la palabra de Dios a una escuela de oración. Es necesario que todo ser humano ore, es muy necesario que participe de esa dinámica de la oración, de una vida de oración. ¿Por qué razón? Porque si no hay oración, todo lo que hacemos no sirve, y todo lo que decimos tampoco tiene peso en el corazón de los demás. Así como se dice también: si no das testimonio, no hables. Es igual, si no oras, tampoco puedes vivir. Así como también pasa, usted puede verlo, ¿no? Si nosotros, el que tiene hambre, ¿qué hace el que tiene hambre? Hipotes, jóvenes, niños, ¿qué hace el que tiene hambre? Busca, ¿verdad? Pide, busca la comida, pide la comida. Igual entonces la oración crea en nosotros esa necesidad de buscar aquello que sabemos que alimenta la vida espiritual. Sin oración, todo lo que podamos vivir no sirve para nada. Sin oración, todas las cosas que podamos emprender no nos van a salir como uno siempre espera que le salga. No se van a dar, no se van a realizar. Porque sin oración nada sirve. Entonces, nada sirve. Una escuela de oración nos propone ahora Jesús, donde el discípulo ora, pero de una manera distinta, de una manera diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Dice uno de los santos de la iglesia, San Beda, el venerable, dice él que todos los bienes celestiales que deseamos obtener nos son concedidos únicamente por la gracia del Espíritu Santo, que nos lleva, dice San Pablo, a llamar a Dios como Padre, Abba, el Padre, Dios nuestro Padre. Importancia vital de esa buena nueva de Jesús. Por eso ya llegamos al tercer distintivo del discípulo de Jesús. El primer distintivo que vimos era ir a hablar, anunciar, ¿se acuerda? Anunciar. Y el segundo distintivo lo meditábamos el domingo pasado, que era ¿qué cosa? Acercarnos. ¿A quién? Al prójimo. Volvernos al prójimo. Ver al prójimo. ¿Por qué razón? Porque sin ese distintivo entonces significa de que no solo yo existo y los demás no existen. Los demás son adornos. Y no así. Ver. Segundo distintivo, ver. Porque el prójimo está necesitando de mí, ¿qué cosa? Amor. Está necesitando de mí el prójimo. Uno puede decir que el prójimo es aquel que está esperando lástima, y el prójimo no está esperando lástima. No lo ha explicado así Jesús el domingo pasado en la parábola del buen samaritano. ¿Qué está esperando el prójimo? Amor. Porque es fácil, ¿verdad?, pensar que puede esperar lástima, porque usted dice: aquí ando 25 centavos, tomar, andarte, quitarte de encima, no me va a perder más el tiempo. No así, no así, porque dañamos a la persona. El prójimo, ¿qué está esperando? Decimos: amor. Y ahora un tercer distintivo del discípulo de Jesús es la oración frecuente. Una oración frecuente. Seguro que si pregunto ahorita, si levantaron la mano quienes han hecho oración ahora, en la mañana, no lo levante porque no todos lo han hecho y va a dar vergüenza, ¿verdad? No todos. Oración en la mañana. ¿Cuántos oramos en la mañana, al mediodía, en la tarde? Vean, carecemos de eso. Carecemos, no oramos. Solamente nos levantamos y ya, azoramos y a ver qué hacemos, a hacer bulla. Es importante la oración frecuente, importante.
Porque ser orante es un rasgo, óigalo bien, es un rasgo de la persona del discípulo de Jesús. Sin oración nuestra vida no sirve, no sirve. No te puedes llamar cristiano si no oras. ¿Qué pasaba con Moisés cuando subía a la montaña a encontrarse con el Señor y después bajaba? ¿Cómo dice el libro del Éxodo? Que se veía su rostro transformado y resplandeciente. Se veía el rostro de Moisés. ¿Cómo nos sentimos después que hemos hecho oración? Fortalecidos, pero ¿verdad? Fortalecidos, con muchas ganas de seguir adelante. La oración nos transforma constantemente. Por eso decía Santa Teresita del Niño Jesús, decía ella: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor a las penas, pero también, no solamente en las penas, sino también, dice ella, en las alegrías. Oración constante. No solamente yo voy a decir voy a orar cuando estoy pasando un problema. No voy a decir voy a orar cuando me voy a someter a una prueba, cuando ya vienen los exámenes, cuando ya viene la paz. No solamente hasta ese momento digo yo que voy a decir que voy a orar, sino siempre, constantemente. Porque si el cuerpo humano necesita del sustento diario, del alimento diario, no digamos entonces el espíritu, que también necesita de esa fuerza, necesita bien. Pero también sentir a Dios nos presenta Jesús, a Dios como un papá bueno. Sentirnos hermanos en Jesús de Nazaret, el Hijo más querido, para poder pedir y para poder luchar que llegue hacia nosotros, ¿qué cosa? Su reino, que venga a nosotros, donde pedimos el pan, pedimos el perdón, nos comprometemos a realizar su proyecto y también debe ser señal de cristianos ante los demás. Recuerdo que platicaba yo con un sacerdote muy espiritual, de mucha oración. Me decía un sacerdote esta expresión, que nunca lo olvido. Hace un año me dijo esta expresión este sacerdote: cuando oras, no te equivocas, jamás te vas a equivocar cuando oras. Pero cuando dejas de orar, cometes las peores torpezas del ser humano. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas? Me gustaba lo que le decía ayer el Papa Francisco a los jóvenes ayer a la hora de la vigilia allá en Brasil, porque he llevado continuidad. Me gusta escuchar al Papa Francisco porque habla en nuestro lenguaje latino, se entiende bien. Claro, es muy profundo, por supuesto, cuando habla. Y le decía a él: ¿qué problema es a veces que nos dejamos atontar? Dice, así dijo esa palabra, atontar, por muchas cosas, y perdemos lo que deberíamos de cultivar. Dice: jóvenes, no se dejen atontar por corrientes. Decía, igual, así sucede cuando nuestra oración, también podemos decir, cuando dejamos de orar nos atontamos. Fíjese, en este sentido. ¿Por qué razón, mis hermanos? Y el problema esto. Cuando yo a veces he escuchado, he oído decir, que hay personas que dicen: mira, mejor anda donde fulana o fulano, allá te van a quitar eso que vos tenés. Anda allá, un cristiano católico diciendo eso. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, qué pena que esté diciendo eso y dándose consejo. En vez de decir: mira, ve allá, ponete de rodillas allá, ante la presencia real de Jesús, ahí. Porque me dijeron una vez: no le llamo por ninguna parte, me dijeron a mí, sí, una vez, en un lugar. Y yo le digo: ¿y hace cuánto tiempo no se confiesa? Desde que hizo la primera comunión. ¿Cuántos años tiene? 86 años. ¿Cuántas veces se ha puesto de rodillas ante la presencia de Jesús? Una vez. Tiene razón. Tiene razón. ¿Sí? Y yo veo que se ríen porque lo han vivido. ¿Sí? Y debe dar pena y vergüenza. ¿Por qué no mejor aquí, a los pies de Jesús? ¿Por qué no mejor?
¿Por qué no mejor eso? Nos atontamos cuando dejamos de orar. Sí, y perdonen que use esa expresión del Papa, pero me llama la atención esa expresión. No dejarnos así. Porque la oración te da más lucidez. La oración te da más fuerza en el camino de la vida. Te da más fuerza. Por eso la oración, aun siendo lo más espontáneo que hay, pero también requiere que la oración sea educada. Y requiere de educación la oración también. ¿Y de qué manera? Contemplando la certeza que debe de tener el corazón de la persona. Una certeza. Primera, la conciencia de hijos. Una conciencia de hijos. Porque si no hay una conciencia de hijos, no vamos a crear confianza cuando estemos orando. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a estar durmiendo cuando estamos en oración. Nos vamos a estar distrayendo a cada momento. Y es muy seguro, fíjense, yo a veces admiro y mucho, ¿verdad? Que hay veces, cuando hay una experiencia de noviazgo, me llama la atención y lo admiro mucho yo eso, que cuando ya no hayan qué decir entre ellos dos, solo se quedan viendo, ¿verdad? Quedan viendo. Y no se duermen, también atentos. Y en cambio, al llegar acá, nomás sentarse en esa banca, ya empezamos a dormir. ¿Por qué no enamorar? Tener conciencia. Conciencia. Que le dé pena. Conciencia de eso. ¿Por qué razón? Más oración parece burla del Señor. Parece burla del Señor. Y no sí. Conciencia de hijos. Cuando hay una conciencia de hijos, hermanos, estamos orando aquí a Dios. Orarle a Él. Directamente a Él, porque es a Él que va dirigida nuestra oración. Directamente a Él, hacia este Dios va dirigida, hacia nuestro Señor va dirigida la oración. No como a veces también llegamos a decir, a hacer nosotros cuando oramos, y pensamos, ay Señor, que este cáncer aquí, Señor, que me dijo que me voy a morir en tal fecha, y empezamos más que todo a orarle al problema. No le estamos orando a Dios. Porque no mejor oramos a ir directamente a Dios, sino que nos quedamos orando del problema. Por eso es que no alcanzamos la sanación. Por eso es que el Señor no obra, porque no estamos hablando directamente con Él. Si no, mire, compruebe. Alguien quien de verdad está hablando en las conversaciones humanas, en la relación interpersonal. Cuando alguien está hablando contigo y te mira a los ojos cuando estás hablando con ella, te está escuchando. Pero cuando ya bajo los ojos, ya no te está escuchando. Ya no. Sí, ya no. Olvídate. Está en otra cosa. Pero si te mira a los ojos, en verdad está platicando contigo. Sí. Genera, esa es confianza. Esa es nuestra conciencia de hijos. De la certeza, la segunda certeza de que somos escuchados. Siempre, siempre, toda nuestra oración es escuchada. Como les comentaba yo ayer a los jóvenes allá en el retiro, les decía, miren, todo lo que tú digas aquí en este retiro, todo Dios lo toma en cuenta, todo Dios lo asume. Allá tú sí te olvidas, como ayer el Papa les dijo a los jóvenes, ¿están dispuestos a salir a evangelizar allá afuera? ¿Qué dijeron? Sí, dijo todo el grupo, todos los jóvenes que estaban reunidos. Vaya, le dijo el Papa, pero que no se les olvide mañana, les dijo. Así les dijo, si no, vaya a internet y busque, ahí va a encontrar esa expresión. Pero que no se les olvide mañana lo que acaban de decir aquí, ante Jesús. Que no se les olvide. La certeza de que somos escuchados siempre, en cada momento. ¿Sabe? Mire, si yo le contara cuántas cosas yo he visto que el Señor ha obrado, mire, usted seguro que se convence más y más profundamente de lo que Dios hace. Porque Dios siempre es generoso con sus dones a sus hijos, pero para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que hablarle. Hay que hablarle. Yo admiro a mucha gente y respeto mucho a las personas que carecen de audición y de vocalización, que no pueden oír ni pueden escuchar. Los admiro, porque desde su impedimento buscan expresarse siempre. Lo buscan. No pueden hacerlo como nosotros, pero sí lo pueden, pero buscan expresarse. Eso es lo que el Señor espera. ¿Verdad? Generoso con sus hijos, pero para ello hay que hablarle.
Hay que hablar lo que ya decíamos. Cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Busca la comida, la pide. Si no puede, la pide, va a buscarla, porque vale la pena orar, porque la oración siempre es eficaz. Siempre es eficaz la oración. Por eso veamos lo que dice la palabra de Dios. Dejémonos iluminar por la palabra de Dios. La primera lectura escuchábamos en el libro del Génesis. ¿A quién? A Abraham. ¿Y a quién más? Y al Señor. Y hace ver la primera lectura que Dios es un juez intachable que no puede quebrantar la justicia, destruyendo a los justos con los culpables. Uno puede decir, mira, que bien le va, y miren a mí cómo estoy de arruinado. Pero mira, el Señor al otro le va bien porque está dándole una oportunidad para que se arrepienta. En cambio, a ti te da lo necesario que tiene, no pides más, no necesitas más, te da lo necesario. En cambio, el otro está pidiendo que vuelva su corazón a Él, que recapacite. Pero ¿qué pasa? Al final, ¿qué decíamos? Dios obra su justicia, porque no puede obrar, no puede juntar al justo con el culpable. No lo puede hacer. Eso le hace ver a Abraham. Eso le hace tomar conciencia a Abraham. Y que entender, mire, usted escuchó bien la primera lectura. Había un diálogo. Y esa es la oración, es un diálogo. La oración. ¿Qué le dice? Mire, primero dice, el Señor sale a ver a Sodoma y a Gomorra. Y dice, su pecado es mucho más grande, dice el Señor, de lo que yo me esperaba. Es mucho más grande, mucho más. Y ahí interviene Abraham con su oración. Interviene mucho Abraham. ¿Por qué razón? Empieza a decirle, mira, Señor, si aquí hubieran 50 justos, ¿los vas a destruir? ¿Qué le dice el Señor? No. 45, no. 40, no. 30, no. 20, no. 10, no. No lo voy a hacer. Le dice el Señor, no lo voy a hacer. En atención a ellos. En atención a ellos. Por eso el texto mismo aborda cuestiones de la responsabilidad individual, pero también de la solidaridad de los hombres y mujeres ante el pecado. ¿Por qué razón? Porque fácilmente nos vamos detrás de la corriente. Vamos allá detrás. Pero no allá van todos. No. No porque los demás también yo lo voy a hacer. No. Esa es la peor osadía del ser humano. Seguir. Dios reconoce los argumentos, tiende a Abraham y le da por eso esa respuesta. ¿Dónde recibe la respuesta Abraham? En ese diálogo, donde ese orar que implica un encuentro real con aquel, decía Teresa de Jesús, con aquel que nos ama. Aquel que nos ama. Ya lo decíamos. Miren, no nos importa pasar, yo también a mí lo que tanto gasta, pasar tanto tiempo así y acá, así. No les importa. Y a ver qué hacen para hacerlo tan rápido. Vean. La oración nos tiene que llevar a eso, un encuentro para hablar de amor con el Señor. Hablar de amor. Voy allá detrás de la corriente. ¿Por qué razón? Porque tal vez allá consigo. En cambio, como el Señor me da lo que necesito y me lo da justamente y en el momento preciso, ahí sí ya no me puedo conformar, no me puedo quedar. Por eso, miren, San Pablo nos está diciendo en el bautismo, recuerden, le dice a los colosas, a los de Colosenses, recuerden que en el bautismo han sido sumergidos en la vida en Cristo Jesús. La cruz salva definitivamente a todo hombre y a toda mujer del mal, lo salva. Donde esa realidad humana de Cristo se vuelve el lugar de la creación donde Dios realiza todo, donde Dios lo hace todo. Pero hace falta más identificar bien en la oración a Dios. Si no lo identificamos bien a Dios en la oración, entonces nos vamos a perder, nos vamos a aturdir siempre. Pero Jesús cambia el sentido de cómo debemos de orar. Dice Jesús, de ver a Dios como ¿qué? Como Padre, como Padre, y nos presenta un misterio de intimidad como Padre.
el nuevo rostro de una comunidad orante. Escuchamos ahora en la palabra, un nuevo rostro. ¿Por qué? Porque en el ambiente judío se clamaba a Dios, a este Dios desconocido del que se había hablado en la ley, el que Abraham había seguido, este Dios desconocido. Ahora el nuevo rostro de la comunidad es cuando ven que Jesús está orando. Escuchamos en el Evangelio, está orando, y al terminar se acercó ¿quién? Uno de los discípulos. ¿Y qué pidieron los discípulos? Orar. Enséñanos a orar, Jesús. Enséñanos, así como Juan. Necesitados. Oraban, por supuesto, pero como el fariseo, y no así. Por eso Jesús transmite la dinámica, la respiración, las palabras precisas de una misma oración. Las transmite bien Jesús, de esa manera, de un orar constante. Pero sienten que por eso que Jesús se transforma y quieren también transformarse, así como Jesús padece eso, transformarse. Por eso dice, cuando oren, digan, ¿cómo dice Jesús? Padre, Padre. Intimidad verdadera. Padre. Genera más confianza. Jesús nos pone la familiaridad en la oración. Si no hay una familiaridad, no lo vamos a entender así entonces. Entonces, ¿para qué vale la pena orar entonces? ¿Para qué estamos? ¿Para qué vamos a orar? Si no entramos en esa familiaridad con el Señor. Por eso, invocamos como Padre. Y después, dos deseos encontramos: santificar su nombre y que venga su reino. Santificar el nombre de Dios. ¿Cuándo santificamos nosotros el nombre de Dios, mis hermanos? En nuestro obrar, en nuestro vivir. Ahí santificamos el nombre de Dios. Y somos causa de bendición para el otro también. Y somos presencia del reino también para el otro. Porque no somos ajenos.